Muy bien, el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 3.14 de la guía número 4 y pues vamos a leerlo. Dice así: la banda transportadora A, que se mueve a la velocidad v1 igual a 0.4 metros por segundo, conduce objetos pequeños hasta la rampa de 2 metros de longitud. Si la banda transportadora B tiene una celeridad v2 de 0.9 metros por segundo y los objetos llegan a ella sin resbalar, calcular el coeficiente de rozamiento entre los objetos y la rampa. Entonces, bueno, aquí tenemos un esquema de lo que está ocurriendo. Aquí tenemos una banda en la cual los objetos pues llevan una rapidez de 0.4 metros por segundo cuando entran a esta rampa rugosa. ¿Sí? La longitud de esta rampa es de 2 metros. Aquí estos objetos deben ser acelerados pues para que lleguen a la banda transportadora B, que lleva una velocidad de 0.9 metros por segundo, de tal modo que el movimiento que vamos a analizar pues es precisamente el que realizan los objetos mientras deslizan por este plano inclinado. La velocidad inicial para el movimiento pues va a ser de 0.4 metros por segundo, y para asegurar que los objetos no deslicen cuando lleguen a la banda B, pues su velocidad final deberá ser de 0.9 metros por segundo. Entonces, pues vamos a proceder a resolver este problema utilizando la metodología que hemos tratado en clase. Entonces, pues vamos a comenzar con la formulación general. Sin que en este caso, pues, es la segunda ley de Newton, ¿sí? En su forma restringida, es decir, fuerza igual a masa por aceleración. Perfecto. Posteriormente vamos a plantear las ecuaciones constitutivas y aquí pues vamos a poner el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Recuerden que aquí va el diagrama de cuerpo libre porque pues nos permite identificar las fuerzas externas que están actuando sobre el objeto, y pues esas fuerzas externas automáticamente son las ecuaciones constitutivas. Entonces, pues vamos a dibujar el objeto, que puede ser cualquiera de las cajas. Vamos a ponerlo, ¿sí? Aquí ya tenemos el objeto y le damos la inclinación requerida. Entonces, aquí ya hemos dibujado el objeto. Ahora bastaría dibujar las fuerzas externas que están actuando sobre el objeto mientras éste está descendiendo por esta rampa que tiene una inclinación de 30 grados. La primera fuerza que nos viene a la mente pues es el peso de la propia caja, ¿sí? Que es una fuerza vertical y hacia abajo. ¿Sí? Vamos a ponerla aquí. ¿Qué otra fuerza? Bueno, pues hay una fuerza normal que está ejerciendo la rampa sobre el objeto. Vamos a ponerla. ¿Sí? Esta fuerza, como es normal al plano, pues hay que ponerle su inclinación. ¿Sí? Ya le estamos poniendo aquí. Perfecto. Y una tercera fuerza que va a actuar, pues es precisamente la fuerza de fricción, debido a que está deslizando sobre una superficie rugosa. Como el objeto está bajando, pues la fricción va a ir hacia arriba. Recordemos que la fricción pues es aquella fuerza, ¿sí?, que se opone al movimiento relativo entre las superficies. Bueno, en este caso el peso no lo conocemos, de hecho puede ser un peso variable, pero pues siempre lo vamos a poder calcular como masa por aceleración gravitacional. La normal es desconocida, entonces nada más hay que nombrarla. Y la fricción, que en este caso, como el objeto ya está deslizando, pues hay movimiento relativo entre superficies. ¿Qué superficies? Pues el plano inclinado y la superficie de la propia caja. Es decir, se trata de fricción cinética, que la podemos escribir como coeficiente de fricción cinética, que es desconocido por el momento, multiplicado por la fuerza normal.
Y pues ya tenemos aquí las tres fuerzas que están actuando sobre el objeto a lo largo de todo el movimiento, desde que deja la banda A y hasta que llega a la banda B. Vamos a poner un sistema de referencia, en este caso el sistema de referencia que conviene pues es un sistema inclinado, vamos a ponerlo así. A este eje que acabamos de poner pues vamos a llamarle X y luego vamos a tener el otro eje perpendicular a este que acabamos de dibujar y pues vamos a llamarle eje Y. Ya está, entonces ya tenemos el diagrama de cuerpo libre y tres fuerzas constitutivas, la normal, el peso y la fricción. Ya nada más faltaría especificar el ángulo que aparece aquí, pero pues ese ángulo es de 30 grados, que es precisamente la inclinación del plano inclinado. Bueno, ya tenemos las ecuaciones constitutivas, ahora vamos a armar la ecuación diferencial. Y para ello, pues vamos a empezar con la suma de todas las fuerzas en X, ¿sí? Todas las componentes en X. Esta tiene que ser igual a la masa por la aceleración y la otra, pues la suma de todas las fuerzas en Y. Ahora, esta, si bien es igual a masa por aceleración, pero como todo el movimiento se lleva a cabo a lo largo del eje X, pues la aceleración a lo largo del eje Y es 0. Entonces ya directamente aquí pongo igual a 0. Bueno, vamos a empezar con esta suma. La normal es positiva y luego tenemos una componente del peso. ¿Sí? Aquí hay que proyectar con el coseno de 30 grados. Esto es igual a 0. Y pues de aquí ya tenemos una conclusión. La normal es igual a ¿cuánto? Al peso por el coseno de 30 grados. Y esta fuerza que acabamos de calcular, pues la vamos a utilizar al aplicar la siguiente ecuación. Entonces vamos a ver las fuerzas que están actuando en Y. Hay una componente del peso que está actuando. ¿Sí? En este caso proyectamos con la función seno y pues le restamos la fricción. Esto es igual a la masa por la aceleración, pero pues precisamente la fuerza normal ya la calculamos en el paso anterior, nada más hay que sustituirla acá. Entonces vamos a hacer esa sustitución. ¿Sí? Esto queda exactamente igual. Y aquí pues simplemente sustituimos el valor de la fuerza normal. ¿Sí? Que vean que depende directamente del peso que tenga este objeto. Y esto es igual a la masa por la aceleración. Pero pues aquí podemos hacer una simplificación. Vean que la masa, como aparece en ambos miembros de la ecuación, pues se puede eliminar. De tal modo que la ecuación equivalente más sencilla pues es la que estamos escribiendo en este momento. Y esto es igual a la aceleración. ¿Sí? Es aceleración constante. ¿Sí? ¿Por qué podemos asegurar que es aceleración constante? Pues porque depende de una constante que es la aceleración gravitacional. Este es el coeficiente de fricción cinética que también es una constante y pues el coseno y seno de 30 grados son constantes, por lo tanto la aceleración es una constante. De tal modo que al integrarla pues vamos a integrarla como una constante. Ahora vamos a poner aquí las condiciones iniciales. Y para ello pues nos vamos a ayudar del sistema de referencia que acabamos de crear, que de hecho lo puedo replicar aquí. ¿Sí? Vean que ahí están los 2 metros, ese es el eje X, este es el eje Y, y lo estamos poniendo así convenientemente para que cuando el objeto pase de la banda a la rampa o al plano inclinado, su posición en X valga 0.
y cuando llegue a la rampa B, su posición en X va a valer 2. Y pues ya con eso tenemos tanto la condición inicial y bueno, también la condición final. Vamos a poner aquí los nombres de los ejes, pero bueno, ya tenemos. Entonces hay que observar que la velocidad inicial pues es de 0.4 metros por segundo y la posición inicial pues es 0. Entonces vamos a escribirlas. La velocidad inicial, vamos a ponerle V1, es 0.4 metros por segundo. Y la posición inicial, que le voy a llamar X1, es 0. Es decir, no se ha movido nada sobre la rampa. Y ahora sí, pues vamos a integrar. Ponemos aquí el proceso de integración y recordemos que la aceleración pues es igual a la velocidad por la derivada de la velocidad respecto a la posición. Aquí vamos a utilizar el método de separación de variables y pues ya que tenemos las variables separadas, integramos. Integramos ambos miembros de la ecuación. Entonces aquí vamos a tener la integral de una constante, vean que la aceleración es constante, por diferencial de x, y del otro lado pues queda la velocidad. La primera integral pues es la aceleración por x más una constante de integración, y del otro lado pues queda un medio que es 0.5 por b cuadrada. Ahora, ¿cómo encontramos esta constante de integración? Pues hay que sustituir las condiciones iniciales, es decir, cuando la posición valga 0, pues la velocidad es de 0.4 metros por segundo. Entonces vamos a poner aquí, evaluando condiciones iniciales. Aquí lo que vamos a tener es lo siguiente. Posición inicial vale 0, constante de integración, aquí un medio de la velocidad al cuadrado, pero esa velocidad pues es 0.4 al cuadrado. Ahora aquí hay que notar que esto es 0 en realidad, por lo tanto la constante pues vale simplemente 0.5 por 0.4 al cuadrado, que bueno, es 0.16. Y pues ya tenemos aquí la ecuación del movimiento que nos va a servir para poder resolver ese problema. Entonces ahora sí vamos a poner aquí ecuación del movimiento. Que en nuestro caso sería aceleración por x más la constante y esto es igual a un medio por la velocidad al cuadrado, que bueno, podemos simplificar multiplicando todo por 2, ¿sí? Para que este 0.5 que aparece aquí y este 0.5 se eliminen. Entonces multiplico todo por 2 y va a quedar 2 veces la aceleración por x más 0.16 y esto es igual a la velocidad al cuadrado. Y esta ecuación pues es la ecuación del movimiento. ¿Cómo vamos a utilizarla para resolver el problema? Pues muy sencillo. Ya ocupamos la condición inicial, ahora vamos a ocupar la condición final, es decir, qué velocidad debe tener este objeto cuando llega a la transportadora B o a la banda B, pues 0.9 metros por segundo, y para ese instante pues ya habrá recorrido 2 metros. Entonces vamos a ocupar esa información. Aplicando condición final, o estado final del movimiento, pues que vamos a tener que 2 veces la aceleración por 2, que son los 2 metros que recorrió, más 0.16, esto tiene que ser igual a la velocidad final
al cuadrado. Y bueno, 2 por 2 es 4. Aquí tenemos 4 veces la aceleración. Tiene que ser igual a 0.9 al cuadrado. 0.81 menos 0.16. ¿Sí? De tal modo que de aquí podemos despejar la aceleración requerida, pues para que tenga esta condición final, que va a ser 0.81 menos 0.16, perdón, entre 4. Sí, pues vamos a hacer esta división. Sí, la pasamos aquí a la calculadora, ya nada más la pegamos. Sí, la guardamos en la aceleración. Sí, aquí se queda en la calculadora. Y pues vamos a ponerla por acá. Bueno, vamos a dejarla así. Como es un resultado intermedio, pues todavía no redondeamos a 3 cifras significativas. Entonces, como es intermedio, pues vamos a ponerlo aquí en rojo. Y ya. Entonces, hasta el momento, ¿qué hemos hecho? Hemos resuelto el problema cinemático, es decir, ya sabemos la aceleración que debe tener esta caja para que cumpla con la condición inicial y para que cumpla con la condición final, es decir, que llegue a la banda B con una velocidad de 0.9 metros por segundo. ¿Qué sigue? Pues ahora hay que relacionar esta aceleración con el coeficiente de fricción cinética necesario, pues para que cause precisamente este movimiento. ¿Qué ecuación nos va a servir? Pues esta, porque vean, aquí tengo la aceleración y el coeficiente de fricción cinética, todo lo demás es conocido. G pues es 9.81. Entonces vamos a sustituir en esta ecuación. Sustituyendo en la ecuación de aceleración constante, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Pues lo siguiente. De aquí, vean que podemos despejar. Todo este término está restando, lo vamos a pasar sumando, y la aceleración la vamos a pasar restando. Entonces, este término queda igual, g por el seno de 30 grados. Luego menos la aceleración, que en este caso pues la aceleración ya es conocida, y esto es igual al coeficiente de fricción cinética por la aceleración gravitacional por el coseno de 30 grados. Y de aquí la única incógnita pues es precisamente el coeficiente de fricción cinética. Entonces el coeficiente de fricción cinética va a ser igual a estos dos términos, ¿sí? Entre g por el coseno de 30 grados. Ya solo copiamos la expresión en la calculadora y realizamos los cálculos. Entonces vamos a pegarla. Y ya tenemos aquí el valor del coeficiente de fricción cinética requerido. Entonces lo pegamos, vamos a redondear a 3 cifras significativas, que quedaría de la siguiente forma, y pues ese es el resultado del problema. Entonces ya lo hemos resuelto y pues sería todo por el video de hoy.